La ozonoterapia es una técnica que utiliza el gas ozono como agente terapéutico, mediante el uso de un aparato que mezcla oxígeno medicinal con ozono. El ozono utilizado se encuentra en una proporción baja entre el 3 y el 5%, y entre un 95 y 97% de oxígeno. Está considerada dentro de las terapias naturales. La técnica parte del suministro de oxígeno medicinal. A través de una descarga eléctrica de alto voltaje se transforma en ozono, 3 átomos de oxígeno. El ozono dentro del organismo se transforma rápidamente en oxígeno, por lo tanto, no deja residuos tóxicos. La terapia con ozono se refiere al proceso de administrar gas ozono en tu cuerpo para tratar una enfermedad o herida. El ozono es un gas incoloro, y se trata de una molécula formada por 3 átomos de oxígeno, O3. Cuando se introduce el ozono en el organismo, primero se desencadena una reacción química llamada ozonólisis. Se desencadenan una serie de reacciones metabólicas cuyos productos finales son los reales efectos beneficiosos. El gas ozono es mucho más activo químicamente que el oxígeno y es mejor agente oxidante. El ozono se encuentra en la atmósfera y forma parte de las radiaciones ultravioletas provenientes del Sol. El ozono está presente en la troposfera y en la estratosfera de nuestro planeta. En la estratosfera, a 50 kilómetros de altura, el ozono es benéfico y necesario porque protege al planeta de la radiación solar. Como habrán escuchado hablar de la presencia de un agujero de ozono que alertaba sobre la tendencia al calentamiento global, exposición a los rayos solares y aparición de enfermedades. La causa de esta nefasta disminución del ozono estratosférico es la emisión de grandes cantidades de compuestos como los clorofluorocarbonos y los hidroclorofluorocarbonos. Esto es producto de las industrias y del uso doméstico masivo de aerosoles. El ozono, O3, es una forma alotrópica del oxígeno, O2. El paso de O2 a O3 se produce cuando el primero entra en un potente arco voltaico. Es lo que pasa tras una tormenta eléctrica, por eso se dice que tras una tormenta se limpia el ambiente, es precisamente por el aumento temporal de la concentración de ozono en el aire. En la troposfera, a menos de 10 kilómetros de altura, es a la inversa, en grandes cantidades el ozono es dañino y perjudica la salud humana y al medio ambiente. En este caso, hablamos de contaminación ambiental, y la causa es industrial y la emisión de gases por los automóviles y motores de combustión. Esto produce daño en la salud humana, especialmente daño pulmonar, como irritar el sistema respiratorio, agravar el asma y las enfermedades pulmonares crónicas, reducir la función pulmonar, disminuir la esperanza de vida. Reseña histórica. Si hacemos un resumen histórico de la ozonoterapia, nos debemos remontar a 1840, cuando el químico Christian Friedrich descubre el ozono en su laboratorio en la Universidad de Basel, en Suiza. En 1856, el ozono se utilizó por primera vez para desinfectar quirófanos y esterilizar material quirúrgico. En 1857, el químico alemán Werner von Siemens pudo construir el primer generador de ozono utilizado con fines médicos, y desarrolla los primeros generadores de ozono en Alemania. En 1860 el químico francés Jacques-Louis Soret llegó a la conclusión de que la molécula de ozono estaba formada por 3 átomos de oxígeno. La primera planta potabilizadora de aguas con ozono se construyó en Mónaco en 1860. En 1870 se conoció el primer reporte del uso médico del ozono, para purificar la sangre, en Alemania. En 1880 el Dr. Kellogg se convierte en el primer estadounidense en utilizar el ozono en saunas, para el tratamiento de la difteria. En 1885 se publicó el libro Ozono, del Dr. Charles Kenworthy, donde detalla su uso terapéutico. En 1892 se usó para curar la tuberculosis. En
1893 se instala la primera planta tratadora de agua que utiliza el ozono para desinfección en Holanda. En 1896, Nikola Tesla patenta su primer generador de ozono, y en 1900 se construye la empresa Tesla Ozone Company que vende generadores de ozono y aceite ozonizado. 100 años después, sus máquinas siguen funcionando. En 1902, Clarke reporta el uso de ozono con éxito en anemia, diabetes, influenza, las llagas formadas por el cáncer y la tos. En 1911, el doctor Noble Eberhard reporta el uso del ozono en el tratamiento de tuberculosis, anemia, asma, bronquitis, fiebre del heno, diabetes y sífilis. El médico alemán Albert Wolff en 1915 utilizó el ozono para tratar enfermedades de la piel, y el ejército alemán lo utilizó profusamente durante la Primera Guerra Mundial como bactericida, para desinfectar y para tratar una amplia variedad de heridas de guerra infectadas, gangrena y envenenamiento por gas. En 1925 realizaron los primeros tratamientos con sangre radiada con rayos UV los profesores Padua, Puerla, Locarno y Casagrande. En 1932 el odontólogo Fisi comenzó a aplicar lavado bucal con agua ozonizada, y Erwin Pairauto trató en su propio organismo una pulpitis gangrenosa con resultados excelentes. En 1933, la Asociación Médica Americana, presionada por la industria farmacéutica, busca suprimir cualquier tratamiento que compita con la medicina convencional. La ozonoterapia comienza a caer en desuso en Estados Unidos. Pye fue el precursor del uso del ozono endovenoso y junto con August lo introdujeron mediante insuflación por vía rectal para el tratamiento de la colitis ulcerosa y fístulas anales y otras patologías intestinales. En 1943, el Dr. August descubrió el aumento potencial oxidativo de la sangre, dado que se produce un aumento de la capacidad de la hemoglobina para el transporte de oxígeno, debido a que el ozono es un potente oxidante. Y por lo tanto al estar más oxigenada la sangre, cede más oxígeno a los tejidos. En 1950 el Dr. W. Zable realiza los primeros tratamientos del cáncer con resultados asombrosos, lo que motivó a cientos de médicos para que en los siguientes años se aplicara el ozono en la práctica médica de una amplia variedad de enfermedades. En 1958, Hansler inventó un aparato dosificador de ozono para uso médico, que podía medir con precisión la mezcla de oxígeno y ozono. Este hallazgo fue decisivo porque era necesario para no dañar la membrana celular. Estableció las bases claras y necesarias para el empleo del ozono en el campo médico. Fue él quien estableció las dosis y concentraciones exactas del ozono para su uso en medicina. En 1990, médicos cubanos anuncian con éxito el tratamiento del glaucoma, la conjuntivitis y la retinitis pigmentaria con ozono. En 1992 médicos rusos revelan sus técnicas para tratar con ozono, con resultados sorprendentes, a las víctimas de quemaduras graves. Y en 2005, en Rusia documentan el uso del ozono en dermatología y cosmetología. A nivel industrial el ozono por sus propiedades antisépticas se emplea para la desinfección del agua, potabilización y tratamiento de aguas residuales, es mucho más eficaz y rápido que el cloro, no solo por su efecto antiviral y antibacteriano, sino por eliminar los malos olores derivados de los fenoles, pesticidas, detergentes, y evitar el mal gusto del sabor a cloro del agua. Actualmente más de 15.000 médicos en toda Europa utilizan el ozono en sus tratamientos. El uso de la ozonoterapia hoy en día se extiende a las patologías reumatológicas, traumatológicas, cardiovasculares, neurológicas, urológicas, hematológicas, etc. Incluso en uso veterinario. En la actualidad,
La mayor parte de la investigación científica sobre los usos médicos con ozono se está llevando a cabo en Cuba, Argentina, Italia, Rusia y Alemania, donde los investigadores cuentan con el apoyo del gobierno y de las principales universidades. Un generador de ozono es aquel aparato o equipo que produce gas ozono mediante un generador que va conectado a una corriente eléctrica, produciendo una tensión muy alta conocida como efecto corona, que es el que llega a producir tantos iones negativos como ozono. Un generador de ozono, ozonizador, es capaz de producir una molécula triatómica que contiene 3 átomos de oxígeno, artificialmente, mediante la generación de una alta tensión eléctrica, llamada efecto corona, que produce ozono, y, colateralmente, iones negativos. El generador de O3 para uso médico, en ozonoterapia, está formado de tubos de alto voltaje, conectados a un programa electrónico capaz de regular las diferencias de voltaje. Este sistema se denomina corona de descarga, y se genera mediante el pasaje del oxígeno por un espacio entre el alto voltaje y los electrodos. Esta acción genera un campo de energía. La energía producida por la descarga eléctrica permite la disociación de moléculas de oxígeno en átomos de oxígeno que, en presencia de otras moléculas de oxígeno, van a formar una molécula triatómica de ozono. De esta manera se genera una mezcla de gases compuesta por O3 y O2. El generador de ozono funciona igual que un equipo de alta frecuencia, pero contiene ozono en su interior. Ozonoterapia. Como el gas ozono es muy inestable, el efecto terapéutico es por sus metabolitos. Los metabolitos provienen de la rotura de ácidos grasos insaturados, se forman metabolitos hidrofílicos y de muy bajo peso molecular, por lo que penetran rápidamente en la membrana celular. Mecanismo de acción. El ozono en el organismo se disuelve rápidamente en el agua del plasma y de los fluidos biológicos intersticiales y reacciona inmediatamente con distintas biomoléculas, generando especies reactivas llamadas ERO, y productos de oxidación lipídica, POL. El ozono genera un pequeño estrés oxidativo, que estimula los sistemas de defensa. En la fase temprana actúa sobre los eritrocitos y mejora el transporte de oxígeno. A nivel plaquetario produce liberación de eicosanoides y factores de crecimiento. Y en los leucocitos produce una modulación inmunitaria. En la fase tardía a nivel del endotelio, regula el óxido nítrico. En la médula ósea produce generación de eritrocitos superados y liberación de células madre. En otros órganos provoca regulación de proteínas de estrés oxidativo y estimulación de las enzimas antioxidantes, los 4-hidroxialquinales por inducción de la expresión del glutamato cisteína ligasa causa incremento de la GSH intracelular. Efectos biológicos y terapéuticos del ozono. Combate el estrés oxidativo, elevando los antioxidantes enzimáticos. Intervienen en la liberación de autacoides, logrando efecto analgésico y antiinflamatorio. Regulador del metabolismo, actúa sobre el colesterol, ácido úrico y glucosa. Es un germicida de amplio espectro, ya que oxida bacterias, virus, hongos, parásitos y cualquier germen patógeno. Es modulador inmunológico y ayuda a equilibrar la respuesta del sistema inmune cuando está alterado. Mejora el metabolismo del oxígeno y mejora el transporte y entrega de oxígeno a los tejidos, mejora la circulación venosa y arterial. Propiedades del gas ozono. Antiinflamatorias. Antisépticas. Modulador del estrés oxidativo. Mejora la circulación periférica. Oxigenación tisular. Potente antiinfeccioso. Mejora el metabolismo del oxígeno.
Efectos de la ozonoterapia. Acelera el uso de glucosa por parte de la célula, uso en diabéticos. Reacción directa con los ácidos grasos insaturados, se transforman en hidrosolubles, se utiliza para tratamiento de la adiposidad localizada. Regula estrés oxidativo, antirradicales libres. Efecto germicida, bactericida, viricida, micocida y parasiticida. Acción regenerativa sobre células y tejidos, estimula la cicatrización de úlceras, escaras y heridas. Efecto analgésico, bloquea la acción de péptidos nocioceptivos que intervienen en la sensación de dolor. Revitalizante de los sistemas de defensa del organismo, estimula las enzimas que permiten nutrir a la célula en forma correcta, retarda el envejecimiento celular. Prevención de la vejez prematura. Prevención del estrés. Efecto antimicrobiano. Efecto bactericida, viricida, micocida y antiparasitario. El ozono oxida y destruye los componentes de membrana de los microorganismos. El efecto antimicrobiano no deja residuos tóxicos. Es un complemento a los tratamientos antibióticos. Efecto analgésico y antiinflamatorio. La ozonoterapia reduce la inflamación. Neutraliza la liberación de sustancias que provocan dolor. En el año 2005, se demostró que disminuye la citoquina proinflamatoria 2,1 beta, 2,6 y TNF-alfa. Es muy usada para procesos inflamatorios crónicos como artritis reumatoidea. Disminuye el dolor por disminución de los mediadores proinflamatorios. Efecto antioxidante. La ozonoterapia estimula los sistemas antioxidantes protectores contra los radicales libres. Neutraliza la acción del estrés oxidativo. Estimula la acción de las enzimas antioxidantes del organismo. Efecto de regeneración y revitalización. Situaciones de estrés en el trabajo o condiciones de excesiva tensión física y mental responden particularmente bien a la aplicación de ozono. Su capacidad para activar el metabolismo de los glóbulos rojos y blancos produce una mejora en el bienestar general, y trae consigo una revitalización general. En deportistas hace mejorar el rendimiento físico y acorta la fase de regeneración muscular. Aplicaciones. Aparato locomotor. Artrosis. Artritis reumatoidea y otras artritis autoinmunes. Bursitis y tendinitis. Fibromialgia reumática. Hernias de disco. Estenosis de canal. Síndrome del túnel carpiano y otras neuropatías periféricas. Tratamiento local de procesos sépticos, osteomielitis. Aparato cardiovascular. Varices y úlceras varicosas. Pie diabético. Tromboflebitis. Arteriosclerosis. Escaras. Claudicación intermitente. Insuficiencia venosa y linfedema. Rotura de capilares. Cardiopatía isquémica. Otorrinolaringología. Amigdalitis crónica. Faringitis infecciosa. Síndrome vestíbulo-coclear periférico. Ginecología. Vulvovaginitis de repetición. Infecciones genitourinarias por virus, hongos y bacterias. Procesos inflamatorios y abscesos de mama. Complicaciones sépticas obstétricas y puerperales, infecciones postoperatorias en cesárea. Neurología. Cefalea vascular. Cefalea en racimo. Depresión. Migraña. Enfermedad de Parkinson. Demencia senil. Arteriosclerosis cerebral. Alzheimer. Urología.
Isquemia y reperfusión renal. Impotencia de origen vascular. Inmunología. Coadyuvante en la radioterapia y en la inmunodeficiencia adquirida. Vías de administración en ozonoterapia general. Vía rectal, terapia colónica. Vía inyectable local, subcutánea, intraarticular, intramuscular. Intradérmica, por mesoterapia. Vía local, aplicación por bolsas. Cremas ozonizadas. Endovenosa, en bolsa de sangre o plasma rico en plaquetas. Dosis. El margen de seguridad en las dosis es amplio. Se acepta que las concentraciones terapéuticas vayan de los 5 a 60 microgramos por mililitro. Se comienzan con pequeñas dosis y se van aumentando. Con el uso de bolsas de 20 a 60 microgramos por mililitro. Vía subcutánea 5 a 10 microgramos por mililitro, en volúmenes muy pequeños de 1 a 2 mililitros, con aguja 30G. En general se necesitan entre 5 a 15 sesiones. Se realizan una vez por semana. Se puede combinar con otras terapias. No posee efectos adversos si se aplica a dosis controladas y vías adecuadas. La generación de ozono debe producirse en el momento de la administración al paciente. Luego se puede realizar mantenimiento una vez por mes. Material necesario. Equipo de ozonoterapia, generador. Tubo de oxígeno medicinal. Regulador de caudal de oxígeno. Mangueras de llenado y vaciado. Jeringas estériles. Agujas estériles. Guantes, e insumos. Contraindicaciones. No se reportaron efectos adversos con la administración de ozono. No se aplica a embarazadas. Pacientes hipertiroideos. Pacientes con enfermedades sanguíneas. Pacientes anticoagulados. Niños. Intoxicación aguda por alcohol. Infarto de miocardio. Alergias al ozono. No se aplica en heridas abiertas exudativas. Medicina estética. Por sus propiedades antiinflamatorias, moduladoras del estrés oxidativo y de oxigenación tisular se utiliza en estética. Es útil en celulitis, flacidez, cicatrices. Adiposidad localizada, lipolítico. Por su efecto modulador del estrés oxidativo se utiliza para revitalizar la piel. Para tratamiento de la celulitis y flacidez. Vías de elección en ozonoterapia estética. Intradérmica. Local, por bolsas. Cosmetológica, en cremas, pomadas, gel. En plasma rico en plaquetas. En general la ozonoterapia optimiza los procesos fisiológicos del organismo y retarda el deterioro que produce el envejecimiento. Cosmetología o cosmética ozonizada. En la cosmetología el ozono se utiliza como modulador para que las células se revitalicen. Se ozonizan distintos productos cosméticos, como aceites, cremas, etc. Propiedades de aceites y cremas ozonizadas. Germicida. Para el tratamiento del acné. Activadoras de la microcirculación. Aceleradoras del metabolismo del oxígeno tisular. Estimulante de la cicatrización. Reparación de heridas y úlceras. Revitalizante de los tejidos. Renovación de células epidérmicas. Antioxidante a nivel dérmico. Suavizante de la piel. Aumenta la capacidad de la piel para absorber nutrientes. Mejora la hidratación de la piel.
Muchas gracias por su atención.